Viajamos a Madrid para conocer a Mercedes Barba. Es la primera pintora naif extremeña. Salió de Fuenlabrada de los Montes, Badajoz, en 1931. Tenía 8 años cuando partió junto con su hermana y su abuela a estudiar a Madrid. Vivió allí la etapa de la Segunda República y la Guerra Civil Española. Una vida muy intensa, con Extremadura siempre en el corazón. Mis padres pues me traen a estudiar y entonces mis padres pues tuvieron que tener una lucha interna muy grande porque, claro, 2 hijas y ponerlas a estudiar y quedarse solo en el pueblo tiene unos méritos grandísimos. Después viajamos a Torre de Peñafiel para conocer a Ramón Conejero. Creció en una familia de 10 hermanos en Tejeda de Tietar, Cáceres. Recuerda cómo desde muy pequeño trabajaba en el campo para ayudar a sus padres. A los 23 años emigró primero a Alemania y después a Valladolid en busca de un futuro mejor. Si tengas que ir de tu pueblo por buscar trabajo o por otras cosas, pues sí que es doloroso, sí que es doloroso. Te cuesta pena dejar a tu pueblo, dejar a los tuyos, a los que quieres, a los amigos, a toda la gente que te aprecia. Las causas por las que Mercedes y Ramón tuvieron que abandonar Extremadura son muy diferentes, pero ninguno de los dos ha olvidado su tierra. Mercedes nos espera a la puerta de su casa madrileña. Es la primera pintora naif de Extremadura. En sus cuadros recoge todas sus experiencias vividas, como la de abandonar Extremadura con 8 años para irse a estudiar. Pues mira, mucha alegría porque teníamos más por venir aquí que allí, aunque se quedaban mis padres, pero mi hermana y yo nos vinimos con mi abuela para estudiar, para ser más que no podíamos ser en Extremadura. Salí de Fuenlabrada de los Montes y aquí pues mi marido ejerció su carrera y aquí luchamos y aquí estamos todos mis hijos situados y aquí pues moriremos. Basi es la chiquita que es boliviana que tengo interna y compartimos la vida las dos y nos llevamos muy bien. Y ya, porque la convivencia es difícil, pero cuando son las dos personas buenas, muy bonita la convivencia. Esta es mi casa y la compramos, bueno, la estrenamos pues hace 44 años y aquí criamos la familia. Pues mira, yo nací el 28 de agosto de 1923 y bueno, mi hermana Domi era mayor que yo y mi padre pues le hubiera gustado que yo hubiera sido varón, pero bueno, dicen que como era una niña muy buena y bonita, pues están contentos. Me tuve que buscar un ama para que ya mi madre no me podía amamantar y tuve una ama maravillosa, que se llamaba Anselma, y mi hermano de leche, Quintín. Yo entre el barrio, el pueblo y el barrio, pues ahora ya no, está todo asfaltado, hay casas, y aumenta mucho el pueblo. Pero cuando entonces había pedreras y yo me iba sola
Yo, sea que tuve 4 o 5 años, siempre me quería ir con mi padre al campo. Me cogían el caballo y el campo me encantaba. Y siempre, pues los perros no me daban miedo, nos entraban las manos en la boca y no me hacían... Y allí, pues los pastores nos daban leche, recién ordeñada, y me lo pasaba muy bien en el campo. Su padre era agricultor, tenían ganado. En la casa siempre solía haber algún criado que los llevaban a las labranzas, cuando labraban la tierra, sembraban, segaban, se buscaba gente extraña. Y ellos prácticamente en su casa han vivido bien, una economía desahogada. El pueblo ha dado un cambiazo grandísimo, porque las casas, por ejemplo, ves la plaza y ya no es ni sombra de lo que en sus tiempos fue, porque el pueblo ha ido a más. Es un pueblo agricultor, se dedica la gente a la agricultura y a la ganadería. Aquí ni ha habido ricos ni pobres pobres, ha sido siempre un pueblo muy mediano. Toda la gente se dedicaba a su labranza, a su poquito de ganado, y luego después ya también ha empezado la colmena, que con la cosa de la miel ha dado esto un auge grandísimo. Mis padres, ellos habían venido varias veces a Madrid y vieron que la vida no era tan... que ellos no querían que nosotros fuéramos agricultoras, sino estudiar. Y ya pues mi hermana fue la primera, que fue cuando la Segunda República ya estaba ella interna en el convento, en un convento de monjas. Y me estaba preparando para venir a Madrid, para ya... En vez de ir con párvulos, me estaba ya, vamos, la dicolopedia, ya cosas. Y entonces, pues, me decía yo, ¿y por qué a mí y a las demás niñas no? Y entonces fue cuando se me fue lo mejor de mi vida, ¿sabes? Y ahí entonces ya mis padres, pues, me traen a estudiar. Y entonces mis padres pues tuvieron que tener una lucha interna muy grande, porque, claro, 2 hijas y ponerlas a estudiar y quedarse solo en el pueblo tiene unos méritos grandísimos. Ellos estaban muy contentos, porque ellos querían que nosotros no fuéramos agricultoras, ellos querían que tuviéramos carrera. Ha sido una mujer que ha querido siempre mucho a su pueblo y a su tierra. Entonces eran 2 hermanas, ella es la más pequeña de las dos hermanas, se fueron las 2, su abuela, que entonces vivía, se fue con las 2 a un piso que alquilaron, y allí estuvieron hasta que empezó la guerra. Luego ya, cuando la guerra, vinieron al pueblo, pasaron aquí la guerra, una vez terminada la guerra, volvieron a irse. Si estuviera contigo te anima, te habla y te gusta escucharla. Te gusta escucharla porque tiene un don muy fuerte de palabras, la que yo no tengo, pero bueno, ella sí, madre mía. Mi madre muy activa, muy trabajadora, todo lo hacía bien, porque era mucho genio, pero era emprendedora. Mira, hice una escuela en el pueblo, todo, yo a bordar a todo el mundo, porque a máquina y a mano, porque fue como una escuela para todo el pueblo. Y a hacer ganchillos y hacer cosas, porque claro, la gente, aunque trabajaba, los hombres, ellas tenían todo el mundo tenía una casa y su gallina. Y claro, entonces había el trueque, que llevaban al comercio, y llevaban una docena de huevos y bueno, pues dame para hacer ganchillos o para hacer mallas
Y claro, pues eso le valía mucho, porque la mujer entonces iba a trabajar por temporada, a recoger bellotas, aceitunas, pero fijo como los hombres no. Y mi madre decía, aquí tenéis que saber aprender a bordar y a coser y a haceros vuestras sábanas a mano. Nosotros muy contentas con mi abuela, porque mi abuela como nos había criado de pequeña, estaba muy bien, muy contenta. Y fue Gumersindo, un taxista de Herrera del Duque, y nos trajo hasta Talavera de la Reina, que salía el tren de ahí. Y claro, pues un coche estupendo, el del taxista, pues eran de esos para grandes, ¿sabes? Un Packard de esos grandes, para venir aquí, dos y luego los de delante. Pues muy contenta porque veníamos a Madrid y mis padres, como veníamos con la abuela, pues ellos se quedaron en su labranza, porque la abuela, además, como se quedó viuda, y mi abuela era muy culta, era cultísima. Ellos igualmente, antes cuando se vendían unas tierras, se hacían unas obligaciones, y esas obligaciones valían hasta que no había notaría en Herrera del Duque y se iba a Logrosán. Y eso lo hacía mi abuela. Y luego escribían las cartas a los militares que estaban en el servicio, y porque se quedó viuda muy joven. Ella despedirse del pueblo en realidad no se ha despedido nunca, porque ella al pueblo no dejó de venir. Mientras su madre vivió, venían aquí todos los veranos con sus niños, porque a los niños les gustaba mucho el pueblo. Tenía 3 hijos, 2 varones y la hija, y entonces aquí tenían ellos sus amigos y a ellos les encantaba venir al pueblo, salir a las eras, montar cuando trillaban en las eras, de montarse en los trillos. A ellos les gustaba mucho el pueblo. Pues entonces cuando se viajaba se iba muy cargado, porque ibas de donde tenías mucho a igual a empezar de cero que no tenías nada. Entonces en el pueblo se hacían unas matanzas muy grandes y se llevaban pues la chacina, los chorizos, las pancetas, la carne, el jamón, para empezar allí hasta que ya se ponían allí al tanto de todas las cosas, llevar de comer aquí de casa de los padres. Teníamos que tener muchas cosas de comer, porque traíamos dulces, candelillas, chorizos, cosas de esas, y luego ya después de la guerra no se podía transportar porque existía el extraperlo, y teníamos que crear un salvoconducto para podernos traer garbanzos, cosas, porque no se estaba permitido de pasarlo. Pues mira, este autobús, la Rápida, se cogía debajo del puente de viaducto y llegaba hasta Talavera. Y luego en Talavera venía Gumersindo y había una posada que se llamaba la Posada del Prado, una señora muy agradable y muy grande. Lo mismo había para los que estábamos esperando unas habitaciones, y había también para los carros, y venían los del pueblo en las posadas antiguas, venían los melones y las cosas, y llegaba hasta Talavera. Nosotros muy contentas de ir en el taxi. Y luego después, pues no sé, íbamos viendo Herrera del Duque, el pantano de Cijara que no se había terminado, y teníamos que pasar por un agujero así, que si había niebla, o con el agua del pantano, horrible. Y ya pues, siempre veníamos cantando. Nos gustaba mucho cantar, y Gumersindo llevaba vacaciones de esto,
Vale, vacaciones de Navidades, Hubercindo. Él también ganaba dinero, vamos, no con nosotros, sino con los estudiantes de la zona. Carlos, hijo, aquí me están haciendo un reportaje. Fíjate con lo que luchamos en la vida los dos, en el laboratorio. Y ahora, bueno, ya algún día me iré contigo. Pero cuánto luchamos para vivir mejor, porque después de la guerra se pasó muy mal. Sobre tú que eras tantos hermanos, el mayor, que tenías que trabajar para hacer la carrera de farmacia. A sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Mira, nosotros nos casamos y yo, mira, me casé con 22 años y el viaje de novio me quedé embarazada. O sea, a los 23 ya tenía un hijo, Carlos. Y luego Carlos, el primero, y luego después vino Mari Carmen a los 3 años o 4, y luego Guillermo, y nada más. Tuve 3 y nada más. Nuestra vida en Madrid, pues él estaba ya situado en los laboratorios Juan Martín, y bueno, pues entonces de científico, no de para los técnicos. Los técnicos son los farmacéuticos, que los científicos son los que hacen las especialidades. Nos casamos con el título colgado de doctor en farmacia y farmacéutico. Ahora el doctor de farmacia está ahí y es sobresaliente. Y resulta que luego nos vinimos a vivir aquí a Gastambide, ya porque vivíamos mejor, pero luchando mucho, trabajando como todo el mundo recién casado. Y además es que el que no lo hace recién casado no lo hace luego. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Que tiene que llover. Tiene que llover. Eso porque nos robaron el coche en Yugoslavia, en Belgrado. Vamos, que estábamos bajando las cosas del hotel, subiéndolas, y se dejaron las llaves puestas. O bien mi hijo o mi marido. Y resulta que dice, pero de aquí no salen por la frontera. Como es tan bonito el coche, pues. Y entonces, ahí en la unión del Sava y el Danubio, todos son museos de arte naif. Y yo, mi hija, entonces estuve segundo de arquitectura. Y le dije, ¿pero qué es naif? Y dice, pues mamá, eso es una palabra francesa. Y en otro sitio le dicen pintura primitiva. Y digo, Jorge, mira, llevo tantos temas ya en la cabeza que se me ha olvidado hasta que nos han robado el coche y nos tenemos que ir a España. Y cuando llegué a casa, todo el mundo riéndose de mí. Ay, como mi papá, mi madre pintaba y no le hacíamos caso. Y, o sea que yo lo de artista lo traía de sangre de mi madre. Pero en el pueblo, un sacerdote un poco vidillo, como nosotros no hacíamos caso a la pintura de mi madre, pues resulta que él iba, ay, qué bonita es la pintura. Y se lo regalaba a ella. Que si no hubiera sido la primera pintora de España, ahí hubiera sido mi madre. Fíjate. Pero como no hacíamos caso, y entonces pues se reían de mí y digo, no. Ahora sí que voy a hacer lo que mi madre, porque lo llevo en la sangre, en la pintura. Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? ¿A esto? Yo creo que a todos, son un hijo tuyo, son los segundos hijos. Ese tiene serigrafía, firmada y numerada, ¿sabes? Que esas se agotaron rápidamente, que valen casi todo, como los cuadros, serigrafía, y es preciosa. Ahí tengo una marca en la otra habitación. Estos son los de las tarjetas, de las crismas de que se vendieron en el Corte Inglés, que tuvieron que hacer una o segunda o tercera porque se agotó. Y estos me daban los
los padres carmelitas me daban una peseta o dos por cada crisma. Pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién? Esto es una muchachita joven de Extremadura, a ver, esos que tenían el ventanuco para hacerse su equipo, bordaban desde pequeña. En Extremadura todo el mundo se bordaba desde pequeña el equipo. Bajo cualquier estatua. Y esto es el zaguán de mi casa, pero en vez de tenerla así, le he puesto de frente, que es la casa esa tan antigua. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover. Y empezó a pintar. Y entonces fue una pintura que de momento en su casa tampoco lo daban así como mucha importancia. Y luego empezó ya a exponer, hubo gente que le dijo, pues es una pintura muy bonita, lo haces muy bien y puedes tener éxito. Y efectivamente ha ido a Francia, ha ido a muchos sitios a exponer, tiene varios premios internacionales y nacionales también. Y ha pintado prácticamente ella, siempre la pintura estaba relacionada con su pueblo. Pintó el bautizo, de cómo eran los bautizos aquí antiguamente, pintó las bodas. Aquí ha traído, se han rifado 3 cuadros suyos que los ha donado al pueblo para que los rifen, para que haya alguna pintura aquí en el pueblo. Ahora mismo hay uno en la iglesia para rifarle. Pues la placa se la dieron por ser pintora, por la pintura Nay, porque les gustaba y entonces el ayuntamiento dio unos premios aquí al pueblo a otros 2 o 3 personas y pusieron 2 o 3 placas más y a ella se la pusieron. Y dice, ay, esta señora de mi pueblo. Y de esta señora que va a ser tu pueblo, es una pintora famosa. Y después sí, señora, porque mis abuelos fueron pastores de su casa. Y total que dice, llamó a la galería a la señora y de que tengo una sirviendo que dice, que claro, si es que no lo han leído en el currículo, como el currículo te haces tú. Nació en la provincia de Badajoz, en Extremadura, fue la hora de los montes y la muchacha era de mi pueblo. Y sí me han pasado cosas de esas, de anécdotas de esas. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Pues yo para mí es triste para que se ha ido por necesidad, pero el que ha venido para ser más, pues alegre. Yo creo que es así. A pesar que quiero mi tierra de Extremadura, la quiero mucho, y por todos sitios de la frontera, ¡viva Extremadura! Cuando pasamos la frontera, ¡viva España! Cuando cruzábamos los Pirineos. Pero yo soy muy extremeña, pero a mí me gusta Madrid. Y porque allí no hubiéramos sido nada nosotros. Y allí ya no voy, como murió una prima hermana mía, y luego como tengo que pasar por la carretera donde murió mi hija y mi nieta. Cuando paso por allí, fue ahí en la Santa Olaya, lo paso de mal. Parece que yo freno el coche y muero. Es una cosa horrible para mí, eso no se puede contar, no se puede, es horrible. Y los voy a dedicar mis láminas y mis cuadros, mi libro, para que se acuerden de mí cuando me haya ido. Y a la gente de mi querido pueblo, que son muy trabajadores, me encanta, presumo de ser del pueblo que más trabajadores son de España.
aún recuerda una infancia muy dura en Tejeda de Tietar. En su casa todos comían del mismo plato porque a veces solo había 2 huevos fritos para 10 hermanos. Cuando fue mayor de edad emigró a Alemania, pero estar fuera de su país era demasiado duro. A los 3 años consiguió trabajo en Valladolid. Yo salí de mi pueblo pues con bastante pena, pero con bastante alegría, porque venía con un trabajo a Valladolid, con un 850 que tenía, pero vamos, contento también por una parte porque venía con un trabajo muy fijo y muy estable. Bueno, pues salí de Tejeda del Tieta a Valladolid, estuve trabajando en Valladolid, y luego después de jubilarme me vine al pueblo de mi mujer, que es Torre de Peñafiel, y ahora vivo aquí en Torre de Peñafiel, aquí con mi mujer y con mi ganado que tengo. Pues mira, mi pueblo en los años 60, ya te lo digo, estaban la mayoría de las calles estaban enrolladas. Otras calles estaban de tierra solamente, no había agua corriente. Había en 3 o 4 plazas había pozos. Iban las mujeres, cogían el agua de los pozos con el caldero, con el cubo, como llamamos nosotros allí en Extremadura, con el cubo cogían, y una fuente solamente había en la plaza con 4 caños. Entonces el pueblo, pues, ¿qué te iba a decir yo? Pues el asfalto pues no había, era todo rollo. Estaba todo el pueblo de piedra. Luego ya se ha ido diciendo poco a poco, ya la vida va evolucionando, entonces pues va a mejor. Os voy a decir que aquí en la Torre de Peñafiel, pues como veis, hay muchas bodegas, pero son bodegas particulares que hacen vino solamente para casa, para particular. Y esto es famoso por la gente que viene aquí, que viene vino a ver vino, como llamamos en Extremadura, vino de pitarra. Bueno, aquí tengo a mi familia esperando ya, que estamos aquí, he dado una vuelta por el pueblo. Y empezamos. ¡Abuelo! ¿Dónde has estado? Bueno, hasta por ahí a dar una vuelta al pueblo. ¿Le has enseñado el pueblo y las campanas y la iglesia? La decisión que tomé para irme de Extremadura fue por eso, porque yo desde los 8 años estaba trabajando en el campo. Nosotros éramos pues 10 hermanos. Mi padre me sacó a los 11 años, a los 10 años ya me sacó del colegio. Ya me iba a trabajar con él a todos los sitios. Y entonces, pues fue cuando yo en el campo trabajando hasta los 21 años. A los 21 años me fui a la mili. Entonces digo, pues yo tengo que buscarme vida porque yo estoy harto, cuando vine de la mili, estoy harto de estar aquí. Estoy harto de estar aquí en el pueblo ya, porque estoy ya de siempre trabajando en el campo, yo ya y tal. Bueno, pues fue cuando cogí, eché los papeles para irme a Alemania. Eché los papeles para irme a Alemania, me fui con contrato de un año, a una fábrica que era una fábrica de lavadoras. No me gustaba Alemania, la verdad. Yo me acordaba del pueblo y me acordaba de mi España. Es duro salir de tu vida, de tu entorno, de tu familia sobre todo, y encima si se va a un país extranjero donde la lengua es totalmente diferente, pues es difícil, muy difícil. Pues él me contó pues eso, porque estaba en el campo y antes iban a Alemania, ya se fue ya mayor, porque antes no iban a la mili hasta los 21 años, que ya eran mayor de edad, a los 21, no es ahora a los 18. Y claro, pues cumplió y eso, pues no iba a ir otra vez al campo y todo, y pidió algo de irse trabajar fuera. Una solicitud la dieron y estuvo 3 años y pico
fuera, y es cuando volvió a Valladolid y le conocí. Yo conseguí venir a Valladolid porque tuve un amigo que era cura, allí en que nos hacía todos los papeles en Alemania, y algún problema teníamos de idioma y tal, pues él nos lo resolvía todo. Y ya pensé, digo, yo ya estaba harto de Alemania porque no me gustaba, y digo, pues me voy para España otra vez. Y me dijo el amigo cura ese, dice, coño, ¿por qué no te quedas un poco tiempo más? Dice que están abriendo una fábrica de coches en Palencia, que yo soy de Palencia, tengo amistades allí. Dice, y bueno, dice, yo te intentaré que entres allí en Palencia a trabajar en la fábrica y tal. Y le dije, Máximo, digo, mira, me voy para España. Si hay algún trabajo, si no, me vuelvo otra vez a trabajar al campo, como lo que sea, allá al pueblo, dice, porque yo ya no aguanto Alemania. Y entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que yo estaba de vacaciones por el día 10 o 15 de agosto en el pueblo y me recibí una carta. Recibí una carta que me viniera a Valladolid a pasar reconocimiento a Fasa Renault. Él se vino también de vacaciones y él me lo preparó todo, y en vez de entrar en Palencia, entré en la fábrica en Valladolid. Coño, pues mi núcleo familiar, pues tú fíjate lo que es, pues como 10 hermanos. Es lo que es 10 hermanos, mi padre trabajando, mi madre trabajando, yo y mi hermana la mayor, que nos llevamos 13 meses, que eran los más mayores, pues yo me iba a trabajar con mi padre cuando ya tenía 8 o 9 años, ya me llevaba a trabajar. Vivíamos en una casa que tampoco era muy grande, dormíamos algunas veces hasta tres niños, dormíamos en la misma cama, y más o menos pues esa fue mi infancia. Ellos les ha tocado vivir experiencias más, yo soy más joven, ellos, por ejemplo, a otros hermanos, incluso a Ramón, les ha tocado vivir en casas donde dormían todos juntos, en una sola habitación, en chozos, en la dehesa. Mi padre sembraba en la dehesa y el trabajo lo tenían allí, pues entonces, pues, luego después ellos han estudiado poco, no han tenido muchos estudios, cuando tenían vacaciones iban a trabajar prácticamente por, ¿cómo te diría yo?, porque les mantenieran. Les daban la comida, les daban la vivienda, les daban la cama, y todo el verano estaban trabajando pues prácticamente pues por eso. Mi abuelo, como era pastor y se dedicaba al movimiento del ganado, pues vivían en los chozos, pues en las dehesas. Y allí pues dormían pues todos juntos al lado del fuego, y mi abuela les contaba cuentos por la noche. Mi abuela siempre le ha gustado mucho leer y pues siempre recuerdan los cuentos que contaban la abuela allí en el chozo. Mi padre trabajaba en todo. Mi padre, desde que empezaba la temporada de la caza, se iba de caza, se buscaba la vida, cazaba para venderlo todos los días. Se iba de pesca y cogía peces, y luego iba mi madre por los pueblos, vendiendo peces. Y muchas veces, pues como no había tampoco dinero en aquellos entonces, pues lo cambiaban, peces por garbanzo, peces por judías o por otras cosas, por castaña, iba a Arroyo Molino, por ejemplo, no vendía, hacían cambio. Y luego mi padre tenía algo de labor en la dehesa del pueblo, tenía algo de labor y la labraba, se sembraba, y entonces mi padre estaba de guarda, y llegaba muchas mañanas, me montaba en un burrico, pero con 8 años me montaba en un burrico y decía, tú vete por todo esta linde para adelante, dice, y ves si ha entrado algún ganado a la siembra o tal, y si ha entrado algún ganado le sacas para afuera y tal. Y yo me daba toda la vuelta a toda el sembrado, y no se me olvida un día que fue mi padre a Plasencia. Y llegó y me dice, mira, tienes que ir por tal sitio, dice, y mirar a ver si hay algún ganado allí en la siembra y tal, dice, porque yo voy a ir a Plasencia y esta mañana no puedo ir. Pues yo cogí y hice un ovillo. En vez de dar la vuelta me cogí y me quedé por allí jugando con otro que estaba allí, en un chozo, que entonces había chozos. Pues luego al día siguiente mi padre llegó y vio que había entrado ganado. Habían entrado unos caballos por allí a la siembra, y me dice, ¿y este chico que no ha visto esto? Dice, pues estos no han entrado hoy, estos entraron ayer, lo que es que estos no han venido por aquí. Y entonces luego ya cuando me mandaba alguna cosa, me decía, en tal sitio tienes que hacerme una cruz.
Me decían, tal sitio tienes que hacerme una cruz. Pues lo que más me impresiona es la edad tan temprana en la que empezó él a trabajar. Además, siendo él el hermano mayor de 10 hermanos, aunque tuviera la hermana mayor, pero él era el chico de 10 hermanos. Entonces, él tenía que sacar también adelante para que todos pudieran comer, con mi abuelo, y pues él pues tenía que trabajar pues muy pronto. Tenía que ir con el ganado, a vender el ganado a Plasencia. Se iban andando desde Tejeda del Títar hasta Plasencia pues a vender el ganado. Y me contó una historia de allí, de que estaban haciendo noche allí en el río, donde está el río Jerte, y tenía que hacer la noche allí, y bueno, me contaba que de miedo, porque pasaban los bandoleros, que había bandoleros en ese... Yo es que eso alucinaba, porque los bandoleros allí era de contrabando, del café y del tabaco, y que él pasó mucho miedo esa noche, porque estaban allí haciendo noche con el ganado. Él, por ejemplo, estudiar no podía estudiar mucho, porque tenía que siempre estar con su padre, yendo con el burro a algunos pueblos o algo para vender alguna cosa o para trabajar en el campo, sobre todo, porque en esa época, pues, sobre todo es trabajar en el campo. Pues recuerdo que me emocioné de mi infancia, pues cuando me compró mi padre la primera bicicleta. Que cada vez que iba a trabajar 7 kilómetros, después de dejar de trabajar, 7 kilómetros andando para arriba y 7 kilómetros andando para abajo. Y cuando ya me compró mi padre la bicicleta, pues fue cuando más me emocionó. La primera bicicleta que me compró mi padre. Mi padre, que sembraba trigo, llevaba el trigo a la panadería y luego le daban pan y hacían una cartilla. Todas las semanas íbamos a por pan, ¿eh? Y pan siempre hemos tenido, en que ya duro, porque era de 8 días en 8 días, muchos días lo metían en un costal, lo metían en un costal y en un halcón allí y a comer pan. Pero hambre no, pero necesidades sí, porque llegaba a lo mejor y mi madre fría un par de huevos fritos para mi padre. Y llegábamos nosotros mirando los huevos fritos, mirando allí a los huevos fritos, y nosotros nos comíamos una sopa de tomate. Y decía mi madre, dice, los huevos fritos son para tu padre, ¿eh? Dice, porque es el que trabaja, vosotros tenéis que comer las sopas y tal. Y mi padre decía, venga, unta un cachitín de pan aquí. Y nos dejaba untar un cachitín de pan ahí, y así era más o menos. No es que hayamos pasado hambre, pero necesidad sí, de no comer lo que querías. Y yo me acuerdo que para merendar, pues nos daba mi madre a lo mejor una manzana y un cachopán. Y me acuerdo que había uno allí, un amigo mío, que era de los más riquillos y tal, que salía a merendar con una tableta de chocolate. Y me decía, dice, te cambio la manzana por la tableta de chocolate. Y yo me ponía más contento que la hostia. Eso más o menos así. Mi padre ahora dice, dice, yo quiero daros todo lo que yo no he podido tener. Entonces yo quiero que estudiéis y que tengáis todo lo que... y que no tengáis que trabajar como yo he trabajado. Desde que me casé, que tuve nada más que 3 hijas, rodeado de mujeres, y ahora ha venido la joya de la casa, que es un nieto, que el niño de la casa, que es hijo de Laura y de David, y es lo más bonito que puede pisar bajo de las estrellas. Estamos todos contentísimos con él, ¿eh? Lo único que es un poco revoltoso algunas veces. Contar que la despedida, pues hombre, cuando llegaron me mandaron la carta para que me iba a ir a trabajar a Valladolid y tal, pues todos muy contentos de que, coño, por lo menos ya no vas a trabajar en el campo, ya vas a trabajar aquí en España y en lo que tú quieres, no trabajas en el campo. Y claro, pues toda la familia pues muy contenta y tal, pues ya con el coche, ya cuando nos fuimos, ya cogimos el coche para venirme yo ya con toda la maleta y todo aquí a Valladolid. Pues todos unos abrazos muy grandes, toda mi familia, todos que estaban allí, unos abrazos grandes, vale, muy bien. Y ya, pues todo, yo con el coche adiós, diciendo adiós con el coche, y ellos detrás todos diciéndome adiós, pues más o menos así, fue la despedida.
Un sacrificio grande, abandonar y los padres ir, y ya te digo que mucho, y los hermanos, nos escribíamos por cartas, aunque tardaran días, aunque mucho. Mis padres siempre me ha dado pena dejarlos, ¿eh? Y mi padre nunca quiso, ni aceptó ni que me fuera a Alemania, ni, vamos, cuando me fue a Alemania, y digo, ¿por qué tenía que ir a Alemania? Porque aquí no sé qué, porque no sé cuánto, y lo mismo cuando me fue a Alemania que cuando me fue a Valladolid. Pero bueno, dice, bueno, es tu vida, y ya haz lo que quieras con ella, tú ya eres mayorcito, ya puedes hacer lo que quieras. Mi padre nunca ha aceptado que nos fuéramos del pueblo. Le tuvo que ser muy duro el despedirse de sus padres, el despedirse de allí de todo, porque encima él, el ser hermano mayor, como diciendo, no sé si les faltará algo, el que yo me venga aquí y dejar a mi familia allí, pues si me van a echar de falta, me van a echar de menos, y creo que eso fue muy duro. Mucho. Es triste, pues, por muchas familias, mucha gente. Sí, eso sí que es doloroso. Si te tengas que ir de tu pueblo por buscar trabajo o por otras cosas, pues sí que es doloroso. Bueno, pues mira, yo aquí, en esta cuba, es donde cuezo el vino, que le hago la cocción primero aquí, es una cosa, luego lo paso aquí a la cuba de madera, que es cuando tengo el vino aquí, alguien de curo el vino bien, se hace el vino. En mi pueblo, en Extremadura, se hace mucho vino. Por ejemplo, mis hermanos hacen mucho vino. Pero bueno, lo único que lo siento, porque yo hablando de mis hermanos, pues me emociono. Más activo de todos, prácticamente de todos los hermanos. Eso está dispuesto siempre para todos, siempre echa para adelante. Él es siempre, es un poquito renegado, como decirte yo, pero siempre él, donde tiene que echar la mano, ahí está siempre para lo que haga falta. Es uno de los que más se preocupa de todos los hermanos. Somos 10 hermanos, somos 6 hermanos y 4 hermanas. Es muy buena persona, está dispuesto para todo, para lo que te haga falta, económicamente, sino económicamente, de todo lo que puede. Es muy buena persona, ¿eh? Cuando vine al pueblo, pues le recibo mucho cariño porque los dos hacemos muchas cosas juntos, pues como por ejemplo vamos a pescar a charcas de por aquí, de por la zona, que cogemos la tenca, que es un pez típico de aquí, luego vamos a coger cerezas, que a él le gustan mucho eso, y como allí no las hay, pues vamos a cogerlas. Pues lo que no se me olvidará nunca es cuando mi hermano me trajo los primeros juguetes que prácticamente había tenido yo, que era un equipo de guerra que venía con unos camiones, con unos cohetes, unas lanchas, y luego después los otros amigos que yo tenía, como yo tenía esos juguetes, pues entonces era el rey. Estaban todos al lado de mí como si fuera eso, vamos, que no lo habían visto pues prácticamente pues tampoco nunca. Hemos preparado un lechazo que ha venido la cadena de Extremadura aquí en Torre de Peñafiel, y nos vamos a disfrutar ahora de un lechazo de Peñafiel, de la Ribera de Duero. Bueno, pues mira, os voy a presentar aquí un gran amigo, que es de aquí de la Torre de Peñafiel, y
Hombre, he aprendido de él de mucho de aquí en el pueblo. Ramón es un fenómeno. Es maravilloso y le quiero mucho. Y todo el pueblo le quiere. Es maravilloso, maravilloso. Como él no hay dos. Con el corazón que tiene tan grande, no puedo decir más. Sí, me emociona mucho, porque le quiero mucho. No quiero decir más. Bueno, yo recuerdo que cuando vine a Valladolid, a trabajar a Valladolid, cogí unos 850 que me le compré en Madrid cuando vine de Alemania, ¿eh? Y sé que lo único que recuerdo que mi madre me metió los bocadillos, que es un viaje muy largo y tal, me metió unos bocadillos, me metió la ropa en el coche, ¿eh? En la maleta y tal, no sé qué, y estaba yo un poco emocionado, y mi madre se quedó llorando, mi padre también. Y claro, el viaje largo, yo paré una vez o dos en el camino, luego yo llegué a Valladolid a la pensión que ya tenía contratada, ¿eh? Y más o menos es lo que recuerdo. Ahora os voy a enseñar aquí en el patio que tengo, el corral, que yo sí me sigue gustando la agricultura, y tengo aquí mi mini huerto, que le siembro en tiestos, tengo unos tomates, tengo unos pimientos por aquí y tal, y unas flores por aquí sembradas, aquí en el patio que tengo aquí. Te voy a decir que yo vengo la primera vez a Valladolid, llego, voy a Patrona y tal, gente que no conocía, que era una patrona, fui a una habitación de Patrona y bueno, pues la primera noche, pues sin conocer a nadie, pues ya hasta que empecé a hacer amistades y cosas de esas, pues oye, me pareció un poco raro, ¿eh? Y ya al día siguiente ir al trabajo, ir a comer a una casa que yo no había ido nunca a comer, en una casa que me ponía la comida allí la patrona, me hacía el bocadillo ella también. Empecé a trabajar, pues llegué con trabajo, empecé a trabajar en Fasa Renault, que he estado trabajando en Fasa Renault pues hasta que me he jubilado, pues 30 y tantos años que estuve trabajando en Fasa Renault. Empecé haciendo motores, piezas de motores y haciendo motores, montando motores y esas, pues, bien, hombre, era una cadena que no es lo mismo que estar trabajando en el campo, que tú cuando querías parabas, ¿no? Allí tenías que seguir trabajando porque era una cadena, si no, las piezas las tenías que poner en el motor y tenías que irlas haciendo. Que luego, pues al llevar ya año y pico, 2 años que llevaba aquí en Valladolid, pues me enamoré de mi mujer actualmente que tengo, y 3 hijas que tengo preciosas y un nieto, ¿eh? Ya empezamos. Pues le vi, fíjate, de caza. Pues yo no me acuerdo si tenía bigote o no, o luego le vi el bigote y le dije, me gustas más con bigote. Y se lo dejó, o se lo quitó, ya no sé, no me acuerdo. Pues nada, pues quedamos esa tarde para el fin de semana, no sé qué, vimos. El primer día que salimos fuimos a una bolera. Mi padre era socio de la Casa Extremadura y nos apuntó allí a la Casa Extremadura a bailar las jotas regionales de Extremadura. Entonces, siempre que bailábamos con el grupo, pues siempre mi padre se ha emocionado al vernos bailar a las 3 y entonces pues siempre hemos vivido las raíces extremeñas, empezando desde las jotas a cada vez que vamos al pueblo y estamos en todos los sitios, siempre hay algo que nos cuenta de Extremadura. Si yo no hubiera migrado, pues a lo mejor mis hijas, o no lo sé, pero creo que no tendrían lo que tienen hoy. No tenían el bienestar que tienen hoy.
Aunque de pequeñas nos hiciera currar con él y ir a recoger aceitunas, que íbamos a recoger aceitunas en el pueblo en Navidades, cuando se recolectan, pues siempre renegábamos de nuestro padre porque nos hacía ir a trabajar y nos hacía levantarnos pronto, pero nos enseñó unos valores muy importantes que yo creo que es la capacidad de aprender a sobrevivir por nosotros mismos. Gracias a que él ha estado currando toda la vida, nos ha proporcionado una vida que él nunca ha tenido. Y eso es muy importante y es de agradecer y de valorar. Yo estoy orgulloso del futuro que le da a ella porque no he podido darlas más. Le he dado todo lo que he podido y seguiré ayudándolas todo lo que pueda hasta que me muera. Ser emigrante, pues eres uno que ha salido del pueblo de Tejeda de Tieta para buscarse la vida lo mejor que ha podido. Una persona emigrante es dejar atrás todo lo que él ha vivido desde su infancia. Mi padre se marcharía ahora mismo allí. Si pudiera y tuviera la oportunidad, se marcharía. Yo me siento mucho por Extremadura. Y yo me gustaría vivir en Extremadura. Incluso que aquí me vivo bien y estoy con mis hijas y estoy bien, pero a mí me gustaría estar en mi pueblo. Con esto te lo digo todo.